Buenas tardes a todos. Gracias por aguantar. Yo sé que esto se hace denso, ¿no? Yo creo que todas las charlas han sido maravillosas, con lo cual nos lo han puesto fácil, pero aún así concentrarse muchas horas seguidas pues cuesta, ¿no? Y hoy yo le he pedido a Antonio una cosa un poco difícil, yo lo sé, porque no le he dejado casi ni prepararse nada. Esto va a ser un poco como una sesión de jazz improvisado, ¿no? ¿Por qué? Porque los formatos de estas charlas nuestras, donde siempre sacamos todos los datos, los detalles, afortunadamente hoy por hoy la información está ahí. Nosotros podemos ir a cualquier estudio y encontrar enseguida el porcentaje de supervivencia o de lo que queramos de un nuevo tratamiento, ¿no? Pero muchas veces lo que yo echo en falta cuando voy a una reunión es pues, que el ponente se moje, que dé su opinión, que explique su experiencia, cosas mucho más personales que lo que podemos exponer en una diapositiva, ¿no? Entonces, esta mañana el doctor Luis Pazárez pues, nos ha hecho un resumen extraordinario de cuál es la situación actual, de cómo intentamos tratar y curar el cáncer de pulmón inicial. Y la doctora Lara Pijuán nos ha explicado cómo lo diagnosticamos. Luego hemos hablado de cómo cuidar a las personas que padecen cáncer de pulmón, pero ahora nosotros vamos a hablar del futuro, ¿no? Un poco del futuro del cáncer de pulmón, y vamos a intentar pensar cuáles son para nosotros las tendencias, lo que pensamos que va a llegar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Tony, es una persona que pues, está implicado en investigación, en ensayos clínicos, atiende pacientes, asiste a todos los congresos, además es un excelente, está en las redes sociales transmitiendo a otros compañeros, nos ayuda a digerir toda esa información y lo hace fenomenal. Entonces yo estoy seguro de que él, a mí me encanta cuando leo los tweets que hace, ¿no? Y explica, pues por ejemplo, ¿no? En este congreso los datos más impactantes van a ser estos, todo eso, ¿no? Entonces vamos a intentar un poco hacer aquí una tertulia entre él y yo y hablar de lo que pensamos que va a ser la oncología en cáncer de pulmón el año que viene, ¿vale? Y vamos a hacer una predicción que lo vamos a apuntar. Cada uno de nosotros va a decir 2 o 3 cosas que pensamos que van a pasar el año que viene y cuando hagamos lo pulmón 2025 vamos a repasar, a ver quién ha acertado y de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, Tony, venga, te dejo que elijas el primer tema del que te gustaría hablar. ¿Qué crees que va a pasar con el cáncer de pulmón? Primero de todo, déjame darte las gracias. Para mí es un placer estar aquí y creo que el futuro lo habéis mostrado hoy, ¿no? La transdisciplinaridad, más que la trans, porque al final es que una disciplina atraviese a la otra, se empape y de la otra al revés. Y aprendemos todo de estos, ¿no? Y Antonio ha sido el ejemplo de lo que estamos consiguiendo hoy, ¿no? De mejorar la vida de las personas y estar aquí es una oportunidad y un hecho palpable de cómo estamos cambiando a día de hoy el pronóstico de las personas con cáncer de pulmón. Dicho lo cual, me pones en el compromiso, ¿eh?, de tener que dar mi predicción. Aquí no hay inversores en bolsa ni nada por el estilo que pueda tomar nota y que pueda influenciar los mercados, con lo cual información privilegiada. Esta información no va a salir de estas paredes. A ver, yo creo que tenemos como 2 grandes grupos de tumores, ¿no? Por simplificar las cosas mucho. Están los tumores en los que somos capaces de identificar una mutación accionable, una alteración genética que conlleva un cambio estructural en la proteína y la que a día de hoy somos capaces de hacer drogas de diseño específicas para esa alteración en cuestión de meses. O sea, el encontrar nuevas moléculas para alteraciones moleculares, el límite no es diseñar la molécula, el límite es encontrar la alteración, porque incluso la mutación, el primer gen driver conocido, que fue la mutación de Carrar, descrito en los años 70, etcétera, se consideraba undruggable, ¿no? Ahí están RB1, TP53, Carras, MYC, las grandes mutaciones que nadie podía tratar. Ya empezamos a tener terapéutica en el mercado, ¿no? Era una cuestión de técnica, de encontrar ese agujerito que nadie había encontrado antes, gracias a la biología computacional y todas estas cosas, y diseñar una molécula específicamente para eso. O sea, los medios técnicos a día de hoy son fascinantes, con lo cual
cualquier proteína va a poder ser tratada y esto es una ventana única, ¿no? El reto es identificar esto. Entonces, los pacientes en los que detectemos una mutación accionable, pues vamos a tener moléculas para ir superponiendo los tratamientos sucesivamente y conseguir que incluso en esa evolución natural de mutaciones, de irlas controlando con fármacos de diseño, ¿no? Hemos aprendido que esto realmente probablemente no lleve a la curación de muchas personas o excepcionalmente, pero sí que podemos prolongar de una manera muy significativa la supervivencia y estamos hablando incluso de muchos años, más de 5 años, incluso más de 10 años en muchas pacientes. Entonces, nuevos métodos de síntesis de proteínas que se van a pegar, los glutax, se van a pegar a las proteínas que son malas, que están mutadas, y las vamos a hacer desaparecer dentro de la célula. Ya no solamente un bloqueo competitivo farmacológico, hay proteínas glue diseñadas para incluso producirse artificialmente dentro de las células y que se degraden. Esto va a ser una revolución en el campo de la farmacología. Dista mucho todavía de la clínica, pero toda la evolución en terapias dirigidas, pues vamos a ver mutaciones que a día de hoy no tratábamos bien, como todas las mutaciones de KRAS que no son KRAS G12C, esas las vamos a ver el año que viene, cuáles son los resultados. Mutaciones intratables como eran exon 20 de GFR, mutaciones tirosina quinasa exon 20 en ER2, que son mutaciones muy poco frecuentes, muy pocos pacientes, incluso en España tienen 100, 200 personas en total. Estamos hablando de este grupo de personas al año en España, muy poquitas personas, fármacos que van específicamente a esas subpoblaciones tan seleccionadas. Por lo cual, en el campo de las terapias dirigidas, muchos avances con una tecnología muy impresionante, ¿no? Déjame que te interrumpa un poco aquí. Entonces, yo diría, ¿no?, por lo que estás explicando, creo que hay una parte muy importante que nos ha permitido llegar allí, ¿no?, que es la posibilidad de secuenciar los genes, ¿no? Sí. Esto es lo que nos ha dado el libro de instrucciones. Esa es la primera cosa, identificar distintas enfermedades, cada una con su mutación, cada tipo de cáncer de pulmón, como ha dicho Luis esta mañana. Pero luego el segundo avance necesario era desarrollar los medicamentos que pudieran tratar esas mutaciones. Con lo cual ahora ya tenemos un mapa de todas o de muchas de las proteínas que se alteran con las mutaciones. Y tenemos la capacidad de desarrollar medicamentos que vayan para cada una de esas mutaciones, ¿no? Con lo cual, esto es lo que realmente, esos dos grandes avances, primero saber cuáles eran las proteínas alteradas y luego ser capaces de diseñar las moléculas que van a bloquear esas proteínas mutadas, eso es todo el mundo de la terapia dirigida, ¿no? El problema, como tú has dicho, es que puede haber que cada paciente al final, ¿no?, es único su tumor, porque hay mutaciones tan raras que solo se dan en una persona de cada 10.000 y esto llega al campo de las enfermedades raras, ¿no? Y entonces es muy difícil avanzar cuando una persona tiene una enfermedad tan rara, hacer un estudio, un ensayo que diga este medicamento es mejor que lo que teníamos. Entonces yo creo que uno de los avances, tengo la esperanza, que uno de los avances vendrá de la inteligencia artificial o de la gran capacidad de analizar nuevos datos, donde a lo mejor no tengamos que hacer un ensayo, ¿no?, sino que recuperemos toda la información de las personas que se están diagnosticando y tratando día a día en los hospitales normales y de allí podamos deducir que un tratamiento funciona sin tener que hacer un estudio con 200 hospitales que incluya 1.000 pacientes, que a la mitad les damos esto y a la mitad les damos lo otro, ¿no? Yo creo que lo que llamamos nosotros real world evidence, ¿no?, datos de la vida real, si somos capaces de analizar los datos de la vida real, sabremos qué tratamientos funcionan sin necesidad de hacer esos experimentos, esos ensayos, ¿no? Yo creo que por ahí deberían venir parte del futuro. Completamente. De hecho, adelantándose a todo esto, la regulación americana, la FDA, ha habilitado un grupo de tratamientos de ensayos clínicos de N igual a 1, es decir, ensayos clínicos de paciente único, para permitir de manera excepcional el tratamiento de estas personas bajo una serie de circunstancias que tienes que cumplir, sobre todo se prima la seguridad del paciente, se hace un dose titration, una estratificación de dosis intrapaciente con escalada de dosis, con reporte inmediato de efectos adversos, y esto permite a estas personas que tienen a lo mejor un reordenamiento de ROS1 como mecanismo de resistencia adquirida a una mutación de EGFR y que en el laboratorio ves que siguiendo bloqueando EGFR y además añades un TKI contra ROS1
esas células responden y replicas esto preclínicamente, te es un racional, y tienes a ese paciente, claro, si tú te pones a pedir usos compasivos, quién paga esta medicación, etcétera, el paciente necesita esa persona el tratamiento ya, ¿no? Entonces, la FDA ha habilitado un mecanismo excepcional para estas circunstancias, de tal manera que se reporta la seguridad y la eficacia y habilita. Hace que luego otra sea persona mucho más que fácil. tenga lo mismo se pueda beneficiar. Correcto. Y esto es una de las cosas que facilita mucho la americana. Y hay otro trabajo en legislación que está haciendo la FDA, que es el right to try, el derecho a probar. Es decir, una persona que está en una situación límite, con una enfermedad que amenaza su vida a corto plazo y en el que no hay evidencia clínica disponible y que tiene un tipo de tumor en el que no va a haber ensayos clínicos, pero hay un racional lógico para pensar que un tratamiento bajo un médico con una supervisión adecuada se puede beneficiar. Te puedo hablar de subtipos de tumores torácicos donde piensas que la inmunoterapia puede ser, pero no tiene una indicación en ficha técnica. El paciente puede reclamar un derecho, que es el derecho a probar. ¿Por qué no puedo probar? Porque, claro, si no funciona ya sé lo que hay. Pero es que si funciona me puede transformar la vida. ¿Quién me para a mí si yo tengo el dinero o alguien va a pagar esto o sufraga esto a través de una asociación, un grupo de pacientes, una sociedad científica, este tratamiento? ¿Por qué me deniegan a mí esto cuando no va a haber evidencia? Entonces, este movimiento, incluso a nivel legislativo, se está moviendo en Estados Unidos porque nos encontramos con un paradigma de subgrupos de enfermedades dentro de los subgrupos de enfermedades y no vamos a tener evidencia científica clásica para estos pacientes. Yo creo que estamos en un momento muy interesante de la evolución de la medicina donde la ciencia avanza mucho más rápido que la regulación, ¿no? Por primera vez en la historia. Tú, a nivel teórico, eres capaz de saber que un medicamento va a funcionar en una enfermedad y puedes estar muy seguro porque ya lo has probado en otro tumor muy parecido y ya sabes, los efectos no van a ser raros, pero la regulación no te permite hacer esa prueba, ¿no? Sobre todo legislaciones en Europa, la EMA es mucho más conservadora, es mucho más garantista, arriesga poco, entonces vamos con un poco de retraso, la FDA en ese sentido es más innovadora. Un poco. 2 años de media de retraso. Políticamente correcto. En España. Pero sí, creo que esto es un melón que hay que abrir, ¿no? Es decir, que lógicamente esto no es para todo el mundo, pero poco a poco en las consultas identificamos este grupo de personas que nos gustaría tener otras herramientas, ¿no? Que a veces, desgraciadamente, gastamos otras terapéuticas que son tóxicas, que sabemos que son poco activas, se gastan recursos, claro, el paciente sufre efectos secundarios innecesarios. Exacto. No hay nada peor que un tratamiento que no funciona, ¿no? Porque no solo no le frena el tumor a la persona, sino que encima le causa efectos secundarios y causa gastos al sistema. Entonces, en realidad, todo viene de que podamos seleccionar bien el tratamiento de cada persona o que tengamos una manera de evaluar rápido si está funcionando o no para abandonarlo o modificarlo, ¿no? Una adaptabilidad. Y eso es otra cosa que yo un poco intuyo o predigo que va a pasar pronto, ¿no? Que tendremos una adaptabilidad de los tratamientos. Hoy por hoy te metes en una línea de un tratamiento, ¿no? Y parece que ya es como un monocarril que tienes que seguir y pasar todas unas fases, cuando a lo mejor si yo ya intuyo que esto no está yendo bien o ya intuyo que va bien pero necesito algo más, ¿no? Entonces, la posibilidad de que los tratamientos sean más adaptativos, más flexibles. ¿Eso cómo lo ves? ¿Hay algunas estrategias? Bueno, efectivamente, no hay nada peor que no hacer nada cuando están pasando cosas, ¿no? Y sabes que están pasando cosas. Entonces, si tú tienes una persona con un cáncer de pulmón y sabes que está en riesgo de progresar, que no está respondiendo suficientemente y que sabes que esa persona va a progresar dentro de poco, a día de hoy lo único que tenemos es tirar para adelante hasta que el TAC cante, hasta que un radiólogo te diga que está franca progresión y entonces ya... Pero tú sabes ya desde hace 3-4 meses que ese paciente va a progresar. Y tenemos estrategias para detectarlo, ¿no? La biopsia líquida, concepto de enfermedad mínima residual. Tenemos pacientes con enfermedades con mutaciones accionables que podemos monitorizar el número de copias que se detectan en sangre de esa mutación. Podemos llegar a niveles indetectables, con lo cual sabemos que ese paciente está en respuesta molecular y después de unos meses empezamos a ver que ese contagio sube, pero el TAC está igual, sabemos todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ese tratamiento adaptativo basado en decisiones que a día de hoy se basan en la evidencia que es la progresión radiológica, pues quizás deba cambiar, ¿no? Porque estamos perdiendo tiempo, el tumor se hace grande, el tumor no deja de ser
trillones de células que tienen una capacidad con muchas potencialidades, mutaciones, es como una lotería, ¿no? Es decir, cuanto más grande es el tumor, más células tienes, más probabilidades de que tengas una clona resistente. Que se haga resistente. Entonces, ¿para qué esperar a que el tumor se haga más grande? Porque va a ser más difícil tratarlo. Cuanto menos volumen tumoral tienes, probabilísticamente vas a tener menos tumor que va a progresar y lo vas a pillar antes, ¿no? Claro, y eso puede tener un impacto en supervivencia, pero hay que hacer esos ensayos clínicos adaptativos. Y es muy curioso, ¿no? Porque tú cuando estás en la consulta con un paciente, muchas veces el paciente te dice, ¿y no me pueden operar este tumor tan grande que tengo? Pero no, porque es un caso avanzado, ¿no? Pero no les falta razón, o sea, esa intuición tiene una base muy lógica. Es decir, si aquí mi problema es que tengo pues, un volumen de enfermedad, pues aunque no me lo limpien todo, si me limpian una serie de partes, pues igual voy a responder mejor al tratamiento, voy a tener menos síntomas o voy a estar algo más cerca de estar mejor, ¿no? Yo creo que incluso la medicina, parte es ciencia, parte es arte. Y lo que estamos viendo en las consultas en el día a día con la incorporación de estas terapias es que pacientes que partían de una enfermedad multimetastásica, que después de un tratamiento bien seleccionado hacen muy buena respuesta y le quedan una enfermedad mínima residual, estamos ofreciendo tratamientos ablativos con potencial curativo, pues una cirugía, una radiocirugía, y bien seleccionados, siempre bajo la supervisión de un comité multidisciplinar que evalúe los riesgos, la evidencia disponible. Podemos seleccionar pacientes que jamás nos hubiéramos planteado hacer una cirugía torácica curativa en un paciente que era multimetastásico de inicio, y ese paciente se opera y a lo mejor se queda libre de tratamiento y libre de enfermedad durante un tiempo, ¿no? Y aquí no va a haber ensayos clínicos de esto, claro, pero ya lo estamos asumiendo nosotros, porque partimos de unas premisas que entendemos que pueden ser beneficiosas con un uso juicioso de los mecanismos que tenemos. Y saltando un poco a los pacientes que no funcionan así, ¿no? Con una mutación, con una driver que llamamos nosotros, en el campo de la inmunoterapia, vacunas, ¿qué me dices? Pues mira, yo ahí sí que me mojo para el año que viene. Para el año que viene va a haber probablemente un fármaco que cambie la manera de tratar los tumores sólidos, que son los biespecíficos, los anticuerpos biespecíficos. Pero como concepto ya tenemos un biespecíficos aprobados, ¿no? Hay un fármaco que podemos hacer con diseños de las moléculas anticuerpos que se peguen a dos epítopos, a dos proteínas diferentes, anclarlos y que sea más potente, ¿no? Es el caso de amivantamab, que es el primer biespecífico que tenemos en oncología sólida y en oncología torácica, pero con este mismo racional activar los linfocitos, los T-cell engagers, los enganchadores de células T. Las células T son bytes, ¿no? Los policías que van a pegar al tiro a la célula, que es el malo de la película, y lo que hace es enganchar a la célula inmune, acercarla a la célula tumoral y dice, mira, este es, ¿sabes? A este le tienes que pegar el tiro. Además, es una activación inmune que es independiente de la presentación antigénica. Esta es una cosa importante, es decir, toda la inmunoterapia que estamos utilizando en la clínica de anticuerpos PD1, PDL1, antital, se basan en el principio de que la célula tumoral tiene neoantígenos, proteínas mutadas, que expresa fuera de la célula a través de un receptor, y a través de ese receptor la célula inmune lo tiene que reconocer. Es decir, un mecanismo muy elaborado, muchos pasos, y que a veces la célula tumoral es capaz de evadir esa maquinaria para ser invisible al sistema inmune. Los biespecíficos T-cell engagers evitan ese paso. O sea, no necesitan una presentación antigénica con una maquinaria muy compleja para presentarlo en el receptor, sino que directamente reconoce un antígeno específico del tumor en la membrana celular y directamente en la célula tumoral es capaz de matarla, de aniquilarla, ¿no? Por lisis tumoral. Entonces, fármacos como el tarlatamab, que va a ser el primero de muchos biespecíficos T-cell engagers, probablemente cambien el pronóstico de enfermedades con tan mala enfermedad, tan mal pronóstico como el carcinoma microcítico de pulmón. Y veremos un antes y un después en el tratamiento de esta enfermedad. Claro, y mira, hay una cosa, aterrizando un poco, porque ¿no? A veces es verdad que estamos hablando del futuro y hablamos de cosas a veces muy sofisticadas, pero hay cosas sencillas que yo creo que pueden ser muy revolucionarias, ¿no? Como la posibilidad de administrar estos tratamientos por vía subcutánea, ¿no? Ahora sí, están llegando los primeros fármacos que en vez de tener que darlos por vía venosa, anticuerpos anti-PD1, etcétera, o el mismo amivantamab, ¿no? Se está investigando el darlos por vía subcutánea. Entonces, esto supone para los pacientes y para los hospitales un cambio tremendo, ¿no? Pasamos de un medicamento que se tiene que administrar en 1 hora, que se puede administrar en 7 minutos,
con lo cual el paciente, ¿no? Que valora, bueno, no queremos que pase mucho tiempo en el hospital, ¿verdad? Queremos que tenga el tiempo para dedicarlo a sus cosas. La necesidad de coger las vías venosas, que a veces es un poco tortura, ¿no? Para los pacientes, sobre todo si han hecho quimioterapia, etcétera, tienen muy mal acceso venoso, ¿no? Incluso la posibilidad de que estos medicamentos se puedan llegar a administrar en el domicilio del paciente, porque uno de los problemas es que la vía venosa hay que manejarla en el hospital para evitar infecciones, etcétera, pero la vía subcutánea se puede hacer en casa, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Tú crees que eso se va a difundir realmente? O sea, yo tengo dudas, yo lo veo muy útil y un gran impacto para las personas, ¿no? Sí. Pero no estoy seguro si se generalizará. Bueno, aquí hay dos facetas. La primera es la barrera, o si queréis empezamos por al revés, los beneficios, ¿no? Una persona que se ha operado un cáncer de pulmón y que después de ir todo bien requiere un año de tratamiento de inmunoterapia complementaria para asegurar la curación de ese paciente y que se tiene que administrar cada 3 semanas el tratamiento, viniendo a la consulta, a la analítica, a la sala de espera, luego en el hospital de día se pone el tratamiento, a la hora de tratamiento llega la medicación, supone perder mucho tiempo en esa persona, ¿no? De todas esas visitas. La administración subcutánea supone la independencia del centro hospitalario, es decir, eventualmente el paciente puede recoger la medicación en el hospital, inclusive, depende de la legislación de cada comunidad autónoma, dispensar esa medicación en domicilio, igual que pasó en el COVID, que se usó servicios de mensajería para entregar medicación, o nosotros ahora mismo llevamos unos meses ya rodando el tema de la administración domiciliaria, a través de asegurar la cadena del tratamiento, desde que se lo prepara farmacia, lo lleva el equipo de enfermería al domicilio y se administra en domicilio, con lo cual el paciente puede tener una vida más independiente del hospital, o sea, es que no tiene ni siquiera que ir a hacerse el cúlter, la analítica al hospital. Por tanto, la ganancia para el paciente es incuestionable, ¿no? La barrera de estos tratamientos siempre es el precio, o sea, y esto hay que hablarlo, ¿no? ¿Cuál es la limitación? La primera es el precio, es decir, son tratamientos que requieren el uso de pues una especie de recombinasas y hialuronidasas, una tecnología que no es cuestión de ponerse la heparina, digo, el anticuerpo en la tripa en vez de en la vena, no, o sea, te lleva un proceso que hay que lisar. Tecnológico. Un proceso tecnológico que va lisando el tejido y que permite una liberación de esa molécula de manera sostenida, es decir, y eso tiene una patente y tiene, en fin, tiene un coste, ¿no? Entonces, esa es una de las barreras. La segunda de las barreras es el tema de la legislación respecto a la medicación. Si es una medicación de uso hospitalario, se puede utilizar en el ámbito ambulatorio, se puede administrar en un centro de salud, se puede administrar en domicilio, necesita supervisión médica, no necesita supervisión médica. Yo creo que cada uno pues, va a tener sus barreras, ¿no? No es el primer fármaco subcutáneo que hay disponible, veníamos del trastuzumab subcutáneo, pero sí es verdad que viene una avalancha de toda la inmunoterapia subcutánea, ¿no? Y estas son unas indicaciones muy amplias. Muchos pacientes se pueden beneficiar de estas administraciones. Sí, yo creo que definitivamente lo veremos siempre y cuando el precio sea razonable, porque al final es una de las principales barreras. Y luego, mira, una de las cosas que yo me hago reír a mí mismo, ¿no? Porque yo una de las cosas que estoy deseando que pasen, ¿no? Es que la inteligencia artificial me ayude en mi trabajo, ¿no? Porque está muy bien esto de coger el chat GPT y tal y preparar, pues no sé, un guión de una charla o algo así, ¿no? Pero ¿me hará los informes la inteligencia artificial? Bueno, lo que hemos visto que hace son las presentaciones, ¿no? Hemos visto aquí algunas presentaciones que están hechas con inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, es una herramienta, va a ser una herramienta, ¿no? Es decir, tú a la hora de escribir un grant, una propuesta, un protocolo, vamos a revisar los protocolos del hospital, vamos a hacer tal, la inteligencia artificial te puede ahorrar tiempo, no sustituir tu trabajo, porque tú vas a tener que supervisar esa inteligencia artificial, pero puede ser una gran herramienta para hacerte ahorrar tiempo y dedicar tu tiempo, que el tiempo al final es lo más valioso para todos, para el paciente, para nosotros, y poder dedicar ese tiempo, ese precioso tiempo, en cosas que tengan valor. Y yo creo que estas herramientas nos van a ayudar, ¿no? En el diagnóstico, pues seguro que Lara nos puede hablar de la anatomía patológica, de cómo puede asistir la inteligencia a que una flechita te diga aquí está el tumor, aquí, aquí, ¿no? O al radiólogo, ¿no? Que diga aquí, aquí, aquí están neumotoras, ¿no? Y entonces el radiólogo lo único que hace es, sí, efectivamente, la flecha indica bien, este es el neumotórax. También en el diseño de los medicamentos que hemos hablado, ¿no? Eso es. La estructura de la proteína y Eso es. encontrar, o sea, que una molécula que... Va a tener un uso como una herramienta, como un facilitador y lo vamos a ver en diferentes ámbitos. Sí.
Pero yo creo que en las charlas de hoy ha quedado claro que más allá de todos esos avances tecnológicos, el poner a la persona en el centro, el que la medicina sea un acto de seres humanos que ayudan a otros seres humanos a estar mejor, ¿no? Donde nos cuidamos unos a otros, esto parece que tiene que estar, ¿no? Eso sí que es irrenunciable. Yo creo que la parte irrenunciable de la medicina es que es una ciencia en la que es de humanos para humanos y no es sustituible. Una persona con una enfermedad grave se puede poner con el chat GPT o con la aplicación que uno quiera y preguntarle: oye, tengo un adenocarcinoma de pulmón, ¿cuál es mi supervivencia? Además, me han diagnosticado una mutación de EGFR, ¿qué tratamientos hay? Eso te lo da en segundos, eso lo tiene ya todo el mundo disponible, te va a dar esa información. Le puede abrumar esa información, no es capaz de asimilar la información, o no la comprende bien, o es contradictoria con lo que le ha dicho. Lo habéis hablado antes, la parte humana, ¿no? Le coges la mano y le dices: tranquilo, no sé si va a salir bien o no, pero te vamos a ayudar en esto. Estamos aquí contigo en esto, para ayudarte a tomar las decisiones. No tienes que saberlo todo. Si lo que no entiendas, me lo preguntas. Y si hoy no te salen las preguntas, pasado mañana que vas a volver a venir, te lo llevas todo apuntado y vuelves a preguntar. Eso no lo va a hacer un ordenador. Ni el chat GPT, ni la inteligencia artificial. Es decir, la parte humana de la medicina sigue siendo eso, insustituible. Y es, además, no solamente irrenunciable, es que es espontánea. O sea, aflora en los momentos en los que realmente los necesitas. Y eso requiere entrenamiento, requiere elaboración humana que la inteligencia artificial no va a llegar. Eso espero, vamos. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de las predicciones, Antonio. A ver, yo no sé si voy a ser muy arriesgado. Yo diría que empezaremos a utilizar la biopsia líquida para monitorizar si los tratamientos van bien o no. Me gustaría, porque hace mucho que usamos la biopsia líquida y me da rabia que no esté más presente en la práctica diaria. Sé que hay un tema de costes y un tema tecnológico, ¿no? Pero yo creo que sí. Voy a apostar por eso, que usaremos la biopsia líquida para guiar más nuestros tratamientos. Dos, que al menos un 30% de los tratamientos que pondremos serán subcutáneos. Voy a apostar por eso también. Ahí vas arriesgando, ¿eh? Sí, y yo creo que se va a expandir muy rápido, quiero decir. Sí. Y luego, tercero, creo que tendré una aplicación que me haga los informes. Sí, sí. ¿Y tú? Yo creo que vamos a tener los ADC, los anticuerpos conjugados. Es verdad que no los hemos mencionado mucho, pero que están ahí, a las puertas. O sea, es que no es uno ni dos, son decenas de ellos que van a empezar a pegar. Son quimioterapias, en el fondo son quimioterapias. Quimioterapias refinadas, refinadas, ¿no? Entonces puedes esperar el beneficio que puedes esperar de una quimioterapia, pero siempre es bueno tener más armamentística o más terapéutica para poder utilizar. Yo creo que eso va a ser uno. Varios ADCs vamos a oír hablar de ellos el año que viene. De inmunoterapias vamos a oír hablar el año que viene de las vacunas RNA, igual que se hicieron las vacunas RNA para el COVID. De hecho, Moderna y los premios Nobel estaban trabajando precisamente en vacunas RNA para el cáncer, surgió el COVID y redireccionaron toda la producción al tema de vacunas contra el COVID y ya están ahí, las vacunas personalizadas que se hacen. El paciente que se opera, analizan sus neoantígenos, diseñan la molécula y le diseñan la vacuna. Y le vas a poner esa vacuna con inmunoterapia. Primero en la enfermedad localizada resecada y posteriormente en enfermedad metastásica, ¿no? Entonces, las vacunas RNA vamos a ir mucho a hablar de ellas el año que viene. Y las inmunoterapias tipos los BiTEs, los T-cell engagers. Esto yo creo que va a ser las inmunoterapias que van a perfilar, ¿no? el sorpaso de esta inmunoterapia ya, podemos decir, clásica. De los anti-PD1 y anti-PDL1. Esas son mis predicciones para el año que viene. Pues muy bien, venga. A ver el año que viene lo miramos. Eso es. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Santi.